¿Alguna vez has sentido que el corazón te duele más de lo que puedes soportar? ¿Que las heridas del desamor son tan profundas que parece imposible sanar? Si es así, no estás solo. El desamor puede ser una de las pruebas más difíciles que la vida nos pone en el camino. Pero, ¿y si te dijera que existe una filosofía ancestral, una que ha ayudado a miles a superar incluso las pruebas más duras, y que te enseñará a transformar el dolor en fortaleza? Esta filosofía es el estoicismo. Hoy te voy a mostrar cómo aplicar los principios estoicos para superar el desamor, recuperar tu paz interior y convertirte en una persona más fuerte, resiliente y en control de su vida emocional. Si estás listo para transformar tu dolor en poder, quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí cambiará tu perspectiva para siempre. Antes de seguir, haz clic en Me gusta y suscríbete para más contenido que transformará tu vida. Comencemos este viaje hacia la superación. El desamor no es solo una herida emocional, sino también un desafío mental y filosófico. Nos hace preguntarnos, ¿por qué nos duele tanto cuando perdemos a alguien que amamos? ¿Por qué el amor, que es tan hermoso cuando está presente, se convierte en algo tan devastador cuando se va? Lo cierto es que el dolor del desamor no proviene tanto de la pérdida misma, sino de nuestra reacción ante ella. Los estoicos, esa escuela filosófica que se originó en la antigua Grecia, nos enseñan que las emociones no son los verdaderos enemigos, sino nuestra falta de control sobre ellas. ¿Cómo podemos entonces aprender a manejar esta pérdida con sabiduría, equilibrio y serenidad? La respuesta está en los principios del estoicismo. El primer principio que debes entender es que no puedes controlar las circunstancias externas. Puede que no tengas poder sobre lo que ha sucedido en tu relación, pero sí tienes total control sobre cómo decides reaccionar ante ello. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, dijo: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas». Este simple concepto es el primer paso para dejar de ser una víctima del desamor y empezar a convertirte en el arquitecto de tu propia paz. Cuando sufres por una relación que ha terminado, el dolor no es el problema en sí, sino cómo interpretas ese dolor. Si ves la pérdida como un castigo o como una injusticia, el sufrimiento se multiplica. Sin embargo, si adoptas una perspectiva estoica, puedes empezar a ver el dolor como una oportunidad de crecimiento personal y autoconocimiento. Al adoptar esta perspectiva, te liberarás de la dependencia emocional y empezarás a enfocarte en lo que puedes controlar, tu actitud y tu respuesta ante el desamor. Pero aún hay mucho más que puedes hacer. El estoicismo tiene herramientas poderosas para ayudarte a avanzar, a reconstruir tu vida y encontrar tu paz interior nuevamente. La próxima herramienta es un concepto clave en la filosofía estoica, la visualización negativa. Este ejercicio nos permite prepararnos mentalmente para cualquier pérdida, por dolorosa que sea. Imagina por un momento que ya has perdido a esa persona. ¿Cómo te sentirías? Ahora, en lugar de resistir esa sensación, acepta la realidad. La pérdida es una parte inevitable de la vida. Al visualizarlo de antemano, tu mente puede empezar a adaptarse a la idea de la impermanencia y podrás soltar lo que te estaba haciendo daño. La visualización negativa es uno de los métodos más poderosos para prepararnos emocionalmente ante el desamor. Los estoicos nos invitan a visualizar lo peor que podría suceder, no para vivir con miedo, sino para aceptar la impermanencia de todo lo que amamos. Marco Aurelio lo explicaba así: «Hoy, reflexiona sobre todo lo que te pertenece. Tus amigos, tu familia, tu pareja. Todo es pasajero». Este ejercicio puede parecer sombrío al principio, pero es liberador. Al practicarlo, eliminamos el temor a la pérdida, ya que nos damos cuenta de que, en realidad, ya hemos perdido todo lo que alguna vez pudimos tener. Imagina que en vez de luchar contra la idea de perder a esa persona, aceptas que podría pasar. No significa que dejes de amar, sino que aprendes a soltar sin que eso te destruya. Este simple cambio de perspectiva puede ayudarte a hacer frente a la ruptura de manera más serena, menos reactiva
y, en última instancia, más sabia. Este es el primer paso para construir una mente estoica capaz de resistir cualquier tipo de tormenta emocional. Pero no te engañes, la visualización negativa no es suficiente por sí sola. Para realmente superar el desamor, hay otra herramienta crucial que los estoicos empleaban: el distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Es crucial entender que no todo está bajo tu control. Puedes controlar tu actitud, tus pensamientos y tus reacciones, pero no puedes controlar a la otra persona ni las circunstancias que se dan fuera de tu esfera de influencia. Cuando sufres por el desamor, la tendencia natural es aferrarse a lo que no puedes cambiar, como las decisiones de la otra persona, las promesas rotas o el destino mismo de la relación. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que este es un error fatal. Epicteto en sus disertaciones escribió: «Haz lo que esté en tus manos y acepta lo que no está en tus manos». Este principio es esencial para superar el desamor. Si insistes en que todo debe ser como tú deseas, te condenas al sufrimiento constante. Pero si eres capaz de aceptar lo que no puedes cambiar, te liberarás de las cadenas emocionales que te atan al pasado y abrirás el espacio para nuevas posibilidades. Este principio no es solo una técnica mental, es una forma de vida, es un llamado a dejar ir el control sobre las acciones y pensamientos de los demás y centrarte en lo que sí está dentro de ti. A veces nos quedamos atascados en el «y sí», pensando en lo que podría haber sido o en lo que hicimos mal. Pero el estoicismo nos recuerda que este enfoque es inútil. Lo único que tenemos realmente en nuestras manos es cómo elegimos vivir a partir de ahora. Al reconocer que solo puedes controlar tu respuesta emocional y tus pensamientos, empezarás a dejar de buscar respuestas en el otro. El dolor, aunque inevitable, se hace mucho más manejable cuando entendemos que nuestra paz interior no depende de los demás, sino de cómo elegimos vivir con lo que nos sucede. Sin embargo, el camino hacia la serenidad no se acaba aquí. A medida que avanzamos, profundizaremos en una de las lecciones más profundas del estoicismo: la importancia de vivir con virtud, sin expectativas. La virtud es el núcleo del pensamiento estoico. Cuando enfrentamos el desamor, es fácil dejarnos consumir por la tristeza, la ira o el resentimiento, buscando respuestas fuera de nosotros. Pero, como los estoicos nos enseñan, el único verdadero bien en nuestras vidas es nuestra virtud, la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros principios, sin depender de circunstancias externas. La virtud no solo se refiere a la sabiduría o la justicia, sino también a la templanza y la fortaleza, cualidades esenciales para superar el dolor emocional. Al practicar la virtud, comenzamos a ver el desamor no como una tragedia, sino como una oportunidad para crecer en resiliencia. Es cierto que el desamor puede dejarnos vulnerables, pero la virtud nos ofrece la fuerza interna para seguir adelante sin perder nuestra paz. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Al cultivar la virtud, podemos navegar el dolor sin dejarnos dominar por él. ¿Cómo se aplica esta idea al desamor? Primero, recordemos que el desamor puede traernos una profunda sensación de pérdida, pero al practicar la virtud de la templanza, aprendemos a moderar nuestras reacciones. En lugar de caer en la desesperación o el impulso de buscar venganza, podemos responder con ecuanimidad. La sabiduría nos guía a entender que cada relación, por más que duela, tiene un propósito en nuestro crecimiento personal. Y la justicia nos invita a actuar con honestidad, tanto con nosotros mismos como con los demás, sin caer en la autocompasión ni el victimismo. Séneca, en De la tranquilidad del ánimo, nos dice que, aunque el desamor puede alterarnos, debemos regresar siempre a lo esencial, nuestra propia estabilidad emocional, que depende de nuestra capacidad para vivir virtuosamente. Al aplicar estas enseñanzas, podemos trascender la tristeza del desamor y hallar una paz que no depende de factores externos. La fortaleza es otro aspecto fundamental de la virtud. Ser fuerte no significa reprimir nuestras emociones, sino enfrentarlas con dignidad.
Los estoicos no nos piden que neguemos nuestro dolor, sino que aprendamos a convivir con él de manera que no nos controle. La fortaleza nos enseña a seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Cada vez que sientas el dolor del desamor, recuerda que la fortaleza estoica no se trata de evitar el dolor, sino de no dejar que el dolor te controle. Séneca escribió que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El desamor, aunque doloroso, no debe robarte el tiempo que tienes para vivir con virtud y hacer el bien. Aprovecha este tiempo de crecimiento para fortalecer tu carácter y convertirte en una persona más completa. Cuando te enfrentas al desamor, es fácil perderse en las emociones turbulentas que surgen. Pero la virtud estoica te invita a tomar las riendas de tu vida emocional, a no dejar que los altibajos del amor te desestabilicen. La verdadera paz y fortaleza provienen de lo que cultivas dentro de ti, no de lo que esperas o deseas fuera de ti. Pero hay más que los estoicos nos enseñan: la importancia de enfocarnos en el presente y no quedarnos atrapados en lo que fue o lo que podría haber sido. Vivir en el presente es crucial para superar el desamor. La próxima lección estoica es la importancia de centrarse en el presente, el único momento sobre el cual realmente tenemos control. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: no te angusties por lo que sucedió o por lo que podría haber sido. Lo único que tienes es el ahora. Uno de los mayores errores que cometemos al enfrentar el desamor es quedarnos atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez lo que pudo haber sido. El amor, como cualquier otra experiencia, es una historia que pertenece al pasado una vez que termina. El desamor se intensifica cuando seguimos aferrados a los recuerdos, lamentándonos por lo que se fue o soñando con lo que podría haber sido. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no podemos cambiar el pasado, ni controlar el futuro. Lo único que realmente tenemos es el presente, y es en este momento donde debemos enfocar nuestra energía. El principio estoico de vivir en el presente no significa olvidar lo que hemos vivido, sino reconocer que nuestra paz no depende de los eventos pasados ni de las expectativas futuras. Marco Aurelio lo dice claramente: lo que sucedió, sucedió. Lo que está por venir, está por venir. Lo que tienes ahora es lo que puedes controlar. Este enfoque nos invita a ser conscientes del momento presente y a tomar decisiones que nos ayuden a avanzar, no a quedarnos atrapados en lo que ya no podemos cambiar. Practicar el presente, entonces, requiere ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. En lugar de dejar que el dolor nos arrastre hacia el pasado, podemos practicar lo que los estoicos llaman atención plena. Esto significa ser conscientes de lo que estamos sintiendo en el momento, sin juzgarlo ni intentar cambiarlo, solo observándolo. Al hacerlo, nos distanciamos del sufrimiento innecesario que viene de la rumia emocional y aprendemos a aceptar lo que está sucediendo. Es importante que cuando el dolor del desamor surja, no lo evitemos ni tratemos de reprimirlo, sino que lo aceptemos como parte de nuestra experiencia humana. Practicar la atención plena nos permite vivir el dolor sin que éste controle nuestras vidas. Esto nos da el espacio para sanar, para aprender y para crecer. Cuando comenzamos a vivir plenamente en el presente, el desamor ya no es solo algo que se sufre, sino algo que puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento. Los estoicos, especialmente Epicteto, enseñaban que las dificultades y los desafíos son lecciones disfrazadas. Al aceptar la realidad de lo que sentimos sin tratar de escapar de ella, podemos aprender algo valioso. El desamor, aunque doloroso, nos ofrece la oportunidad de explorar quiénes somos realmente, de qué somos capaces y de cómo podemos vivir con mayor virtud y sabiduría en el futuro. Al vivir en el presente, dejamos de preocuparnos por arreglar lo que ya pasó. Empezamos a enfocarnos en las decisiones que podemos tomar ahora para mejorar nuestra vida y nuestra perspectiva. Como decía Séneca, el tiempo que no aprovechamos es el que se pierde, pero el tiempo que gastamos en vivir con virtud nunca se desperdicia. Este enfoque no solo nos ayuda a sanar más rápido,
sino a emerger más fuertes, más sabios y más centrados en lo que realmente importa. El presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Al aprender a vivir con conciencia plena de lo que está sucediendo ahora, dejamos de ser prisioneros del desamor. Nos damos la oportunidad de crecer, sanar y reconstruir nuestra paz interior. Pero aún hay más que los estoicos nos enseñan. El siguiente paso es aprender a aceptar la impermanencia de todo y a abrazar la vida tal como es, con todas sus transiciones y cambios. La aceptación es clave para seguir adelante después del desamor. Los estoicos nos enseñan que la vida es un flujo constante de cambios y parte de nuestro trabajo es aceptar estos cambios sin resistencia. Como dijo Heráclito, nada es permanente salvo el cambio. Esta aceptación nos libera del sufrimiento, innecesario, permitiéndonos adaptarnos a la nueva realidad sin aferrarnos al pasado. La aceptación del cambio. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que todo en la vida es transitorio. El amor, el dolor, las relaciones, incluso nuestras emociones. Todo está en constante cambio. El desamor, aunque devastador, es solo una de esas transiciones naturales que forma parte de nuestro viaje. Los estoicos nos enseñan que resistir el cambio solo aumenta nuestro sufrimiento. En lugar de aferrarnos a lo que ya no está, debemos aceptar que las relaciones, como todo en la vida, tienen un ciclo. Aceptar esto no significa resignarnos o no sentir, sino más bien entender que el dolor que sentimos es una respuesta natural a la pérdida, pero que no debe definirnos. Séneca, en Sobre la brevedad de la vida, nos recuerda que el tiempo es un recurso limitado y que el sufrimiento que viene de aferrarnos a lo que ya no existe es una pérdida aún mayor. La vida es larga si sabes aprovecharla, nos dice. De ahí que, en el contexto del desamor, no se trata solo de superar la pérdida, sino de aprovechar el tiempo que ahora tenemos para centrarnos en lo que sí está bajo nuestro control, nuestra capacidad de adaptación y crecimiento. Aceptar el dolor como parte de la vida. La aceptación del cambio nos permite ver el dolor no como algo que debe evitarse a toda costa, sino como algo que debemos experimentar plenamente, pero sin aferrarnos a él. El dolor que sentimos después de una ruptura no es el problema. El problema es cuando nos aferramos al dolor, lo idealizamos y nos olvidamos de que el tiempo sigue su curso. Aceptar el dolor significa sentirlo sin ser dominado por él. Como decía Marco Aurelio, el dolor es una parte de la vida, pero el sufrimiento es una elección. Al aceptar el dolor del desamor, lo liberamos de su poder sobre nosotros. Estoico no significa insensible. Los estoicos no nos invitan a no sentir, sino a no ser esclavos de nuestras emociones. El dolor se vuelve manejable cuando lo aceptamos como una parte natural del proceso humano, no como una tragedia. Es solo entonces cuando podemos empezar a soltar y avanzar, sabiendo que esta fase, como todas las demás, es solo temporal. Aceptar la impermanencia de todas las cosas nos da una gran paz interior. Cuando entendemos que lo que hoy nos duele no siempre será así, empezamos a relajarnos. La sabiduría estoica nos enseña que el dolor es como una tormenta que eventualmente pasará. Al tomar este enfoque, empezamos a vivir con menos miedo a la pérdida. La vida, en su naturaleza cambiante, nos enseña que el desamor, aunque doloroso, es solo una parte del vasto ciclo de la existencia humana. El filósofo griego Epicurio también hablaba de la importancia de aceptar la impermanencia de todo. Decía que la muerte, por ejemplo, no debería ser temida, ya que mientras estamos vivos la muerte no está presente, y cuando está presente, nosotros ya no estamos. De la misma manera, el desamor solo nos afecta mientras decidimos aferrarnos a él. Cuando aprendemos a soltar, entendemos que lo que nos duele hoy pasará, y nos damos permiso para sanar. Aceptar la impermanencia nos libera del miedo al cambio. Cada ciclo en la vida, cada relación, cada emoción, viene y va, y es en esta constante transformación donde reside nuestra oportunidad de crecer. Al integrar esta lección en nuestra vida diaria, podemos enfrentar el desamor con una nueva perspectiva.
Pero el viaje no termina aquí. A medida que avanzamos, el siguiente paso es descubrir cómo reconstruir nuestra identidad después de la pérdida y cómo podemos aprovechar esta experiencia para convertirnos en una versión más fuerte y más sabia de nosotros mismos. Ahora que hemos aprendido a aceptar el cambio y la impermanencia, el siguiente paso en el camino hacia la superación del desamor es reconstruir nuestra identidad. Después de una ruptura, es común sentir que hemos perdido una parte de nosotros mismos, pero los estoicos nos enseñan que nuestra identidad no depende de los demás. Nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestra capacidad para vivir con virtud y para mantenernos fieles a nuestros propios principios. Después de una ruptura, uno de los mayores retos es reconstruir nuestra identidad. Es fácil caer en la trampa de definirnos por nuestra relación y por lo que hemos perdido, pero los estoicos nos enseñan que nuestra identidad no depende de los otros, sino de nuestras virtudes y de cómo elegimos vivir cada día. Séneca dijo: "No somos lo que tenemos, sino lo que somos". Esta es una lección crucial para aquellos que atraviesan el desamor. El dolor de la ruptura puede hacernos sentir vacíos, pero ese vacío es solo una invitación a redescubrir lo que realmente somos más allá de la relación. El desamor, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para volver a conectarnos con nuestra esencia. Al despojarnos de la imagen que teníamos de nosotros mismos como parte de una pareja, podemos redescubrir nuestras pasiones, nuestros intereses y, sobre todo, nuestra capacidad para vivir con integridad. El camino hacia la reconstrucción es, por tanto, un proceso de redescubrimiento personal que nos permite volver a centrarnos en lo que realmente importa: nuestras propias metas, valores y principios. Los estoicos no buscan una identidad basada en el éxito externo ni en las relaciones, sino en la virtud. La virtud en su forma más pura es la alineación de nuestras acciones con lo que es correcto y lo que está dentro de nuestro control. Así que, al reconstruir nuestra identidad, debemos preguntarnos: ¿qué valores quiero abrazar en esta nueva etapa de mi vida? La respuesta a esta pregunta no debe estar influenciada por lo que hemos perdido, sino por lo que decidimos cultivar en nuestro interior. La virtud estoica de la autodisciplina es fundamental en este proceso. Al cultivar hábitos que nos fortalezcan, como la meditación, el ejercicio y la reflexión filosófica, podemos empezar a reconstruir nuestra identidad desde adentro hacia afuera. Esto no solo nos ayuda a sanar del desamor, sino que también nos permite crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Como dice Marco Aurelio, la mejor venganza es ser diferente de quien causó tu sufrimiento, superando la dependencia emocional. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es aprender a liberarnos de la dependencia emocional. El desamor muchas veces surge de la dependencia que hemos creado hacia otra persona, depositando nuestra felicidad en su presencia. Esto puede ser una forma de esclavitud emocional, y los estoicos nos enseñan a liberarnos de esta dependencia. La independencia emocional no significa no amar o no formar relaciones significativas. Significa aprender a encontrar la felicidad en uno mismo, en nuestros propios logros y en la paz interna que proviene de vivir de acuerdo con nuestros principios. Cuando nos liberamos de la necesidad de validación externa, nos volvemos menos vulnerables al sufrimiento que puede causarnos una ruptura. Como Epicteto dijo: "No es que las cosas sean difíciles, es que nosotros somos débiles". La reconstrucción de nuestra identidad después de una ruptura no solo implica sanar, sino también reinventarnos a través de la virtud y la autodisciplina. Al hacerlo, nos alejamos de la dependencia emocional y comenzamos a redescubrir nuestra verdadera fortaleza. Sin embargo, el proceso no termina aquí. A medida que seguimos adelante, los estoicos nos enseñan a cómo enfocarnos en el futuro y no quedarnos atrapados en el dolor del pasado. El siguiente paso es aprender a crear un nuevo propósito para nuestras vidas, algo que nos impulse hacia adelante. El siguiente principio estoico esencial para superar el desamor
es encontrar un propósito mayor. Al igual que los antiguos filósofos, debemos aprender a construir una vida significativa, incluso después de la pérdida. Sin un propósito claro, el dolor de la ruptura puede dejarnos sin rumbo. Encontrar un propósito mayor. El desamor a menudo nos deja con un vacío emocional que puede parecer difícil de llenar. Es natural sentir que nuestra vida ya no tiene el mismo significado cuando una relación importante termina. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la clave para superar el desamor es encontrar un propósito más grande que nos impulse hacia adelante. Marco Aurelio lo expresó perfectamente cuando dijo: «La vida no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede». Y esa respuesta está en encontrar algo más grande que nuestra tristeza personal. Un propósito que nos trascienda. Este propósito no tiene que ser algo grandioso o trascendental de inmediato. Puede ser tan simple como mejorar nuestra salud, aprender una nueva habilidad o contribuir a la comunidad. Lo importante es que ese propósito nos saque de nosotros mismos y nos enfoque en algo que nos permita crecer y evolucionar. En lugar de aferrarnos al dolor del desamor, podemos canalizar nuestra energía hacia algo productivo y positivo que nos ayude a encontrar una razón para seguir adelante. El estoicismo enfatiza la importancia de la acción en el desarrollo de un propósito. La filosofía nos enseña que no basta con tener buenas intenciones. Lo que realmente importa es lo que hacemos. La acción no solo es la manera de lograr nuestras metas, sino también una forma de transformar nuestra mentalidad. Cuando estamos pasando por una ruptura, podemos usar la acción para enfocarnos en lo que podemos controlar. Esto podría ser mejorar nuestras habilidades profesionales, explorar nuevas pasiones o incluso dedicarnos al servicio de los demás. A través de la acción, podemos volver a encontrar el sentido de nuestra vida. Cada pequeña tarea que tomemos, con seriedad contribuye a la reconstrucción de nuestro propósito. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos recuerda que la vida se construye día a día con nuestras acciones. Cada paso que damos en la dirección de nuestras metas, por pequeño que sea, nos acerca más a la paz interior y nos aleja de la tormenta emocional que el desamor puede generar. Los estoicos también nos enseñan que el propósito no debe depender de los resultados. Es decir, no debemos esperar que nuestras acciones nos proporcionen una recompensa inmediata o una solución mágica al dolor. La verdadera esencia de un propósito estoico es encontrar satisfacción en el proceso mismo, no solo en el logro. Es este enfoque el que nos permite mantener la paz mientras seguimos adelante, sin dejar que el desamor defina nuestra vida. Al adoptar una mentalidad estoica, podemos ver el desamor como una oportunidad para redirigir nuestra energía hacia algo que tenga valor a largo plazo. Ya no somos prisioneros de la tristeza, somos arquitectos de un futuro lleno de propósito y crecimiento. Cuando encontramos un propósito más grande que nuestra pena, podemos empezar a transformar el dolor en una fuerza motivadora. Es a través de este enfoque que logramos sanar verdaderamente, porque el propósito nos da dirección y nos hace sentir que nuestras vidas tienen un valor más allá de la pérdida. Pero el proceso de sanación no termina con un propósito. Hay una última lección que los estoicos nos enseñan que es vital para completar el círculo: la importancia del desapego. El desapego es otro principio clave en el estoicismo que nos ayuda a superar el desamor. Es el arte de amar sin depender, de vivir sin aferrarse a lo que no podemos controlar. Esta lección es esencial para liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan a una relación que ha terminado. El desapego es quizás uno de los principios más poderosos del estoicismo cuando se trata de superar el desamor. No se trata de dejar de amar o de volverse insensible, sino de aprender a amar de manera más saludable y equilibrada. Los estoicos nos enseñan que el amor debe ser una elección consciente, no una dependencia emocional. Desapegarse no significa dejar de sentir, sino dejar de depender de los demás para nuestra felicidad. En el contexto del desamor, el desapego nos ayuda a liberarnos de la obsesión por lo que perdimos. En lugar de aferrarnos al pasado, podemos aprender a dejar ir.
Epicteto, uno de los filósofos más influyentes en esta escuela de pensamiento, dijo: «No es la muerte ni el dolor lo que debemos temer, sino la idea de la muerte o del dolor». Es el miedo y el apego a lo que no podemos controlar lo que nos lleva al sufrimiento. Si dejamos de aferrarnos a la idea de que necesitamos a alguien más para completar nuestra vida, comenzamos a liberarnos del sufrimiento innecesario. El desapego, aplicado al desamor, significa que debemos aprender a disfrutar de las relaciones sin identificarnos completamente con ellas. Es importante amar, pero sin perder nuestra identidad en la relación. El amor debe ser una experiencia rica y significativa, pero no debe convertirse en un factor determinante para nuestra felicidad o bienestar. Este concepto se basa en entender que las personas, como todo en la vida, son transitorias. El desapego no es un rechazo al amor, sino una aceptación de que, aunque amamos profundamente, nuestra felicidad no debe depender de la permanencia de esa relación. Séneca enseñaba que la libertad es el más grande de los bienes, y es esa libertad la que ganamos cuando dejamos de depender emocionalmente de otros para sentirnos completos. El desapego y la libertad emocional. El desapego no es solo una forma de superar el desamor, sino también una vía hacia la libertad emocional. Al desapegarnos, nos liberamos de las expectativas que depositamos en los demás y al hacerlo encontramos la paz. Este tipo de desapego es profundamente liberador porque nos permite vivir nuestras emociones de manera más consciente y menos reactiva. El desamor puede ser devastador porque nos sentimos atrapados en un torbellino de emociones. Pero al practicar el desapego, no nos vemos arrastrados por estas emociones. En lugar de dejarnos consumir por la tristeza o la ira, podemos observar nuestras emociones con distancia y aprender de ellas sin ser arrastrados por ellas. Transformar el dolor en sabiduría. Al desapegarnos, comenzamos a ver el dolor del desamor como una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de ver la ruptura como una pérdida, podemos verla como una lección valiosa sobre lo que realmente queremos en la vida. El dolor puede ser un maestro, y a través del desapego, aprendemos a usar ese dolor para transformarnos, para desarrollar una mayor sabiduría y resiliencia. El desapego nos permite comprender que el desamor no nos define. No somos la relación ni el dolor que sentimos. Somos las decisiones que tomamos y cómo elegimos responder a los desafíos de la vida. Este enfoque nos otorga una libertad emocional que nos permite sanar de manera más rápida y profunda. El desapego nos da la libertad para seguir adelante sin estar atrapados en lo que ya no existe. Nos permite amar sin necesidad de aferrarnos, disfrutando de las relaciones mientras duran y aceptando cuando es el momento de dejarlas ir. A medida que avanzamos, hay una última herramienta que los estoicos nos dan para superar el desamor: la gratitud. La gratitud, al igual que el desapego, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y llevarnos hacia una mayor paz interior. La gratitud es un principio fundamental en la filosofía estoica que nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles, como el desamor. La gratitud es una de las herramientas más poderosas que los estoicos nos enseñan para superar el desamor. En medio de la tristeza, es fácil caer en la trampa de centrarnos únicamente en lo que hemos perdido. Sin embargo, los estoicos nos invitan a cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo que todavía tenemos. Séneca nos recuerda que, aunque las adversidades sean parte de la vida, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Nada es más honorable que la gratitud. La gratitud es una forma de entrenamiento mental que nos ayuda a ver el bien incluso en las situaciones difíciles. El desamor, aunque doloroso, no nos priva de todo. Todavía tenemos muchas bendiciones que podemos agradecer: nuestra salud, nuestros amigos, nuestras capacidades y la oportunidad de seguir adelante. Practicar la gratitud nos permite centrarnos en lo positivo, en lugar de quedarnos atrapados en el sufrimiento de la pérdida. Practicar la gratitud en tiempos de desamor. Para aplicar la gratitud en tiempos de desamor,
Debemos entrenar nuestra mente a ver lo bueno que sigue existiendo en nuestra vida. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una práctica activa. Puedes comenzar a escribir todos los días 3 cosas por las que te sientes agradecido. Puede ser algo tan simple como el sol brillando, una conversación reconfortante con un amigo, o el hecho de que, a pesar del dolor, todavía tienes el poder de seguir adelante. Los estoicos creían que al cambiar nuestra forma de ver las cosas, podemos cambiar nuestra experiencia emocional. En lugar de sentirnos abrumados por la tristeza, podemos agradecer por todo lo que hemos aprendido, por los momentos buenos que compartimos y por la oportunidad de crecer a partir de esta experiencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconsejaba comenzar el día agradeciendo por las oportunidades que nos brinda la vida, incluso si estas oportunidades surgen de situaciones difíciles. La gratitud y el crecimiento personal. La gratitud también está relacionada con el crecimiento personal. Cuando agradecemos lo que tenemos, desarrollamos una mentalidad de abundancia, en lugar de una mentalidad de escasez. En lugar de ver la ruptura como una pérdida total, la gratitud nos permite reconocer las lecciones que hemos aprendido de la relación y cómo esas lecciones nos hacen más fuertes. El dolor del desamor es una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente valoramos en una relación, lo que necesitamos para ser felices y lo que hemos aprendido de todo lo vivido. Al cultivar la gratitud por estas lecciones, convertimos el dolor en un motor de crecimiento personal. Como dijo Séneca, la adversidad es un espejo que refleja lo mejor de nosotros. La gratitud nos permite transformar nuestra perspectiva del desamor. En lugar de verlo como una pérdida absoluta, podemos verlo como una oportunidad para aprender, crecer y avanzar hacia un futuro mejor. Pero aún hay más que los estoicos nos enseñan para superar el desamor: la importancia de la autocompasión y cómo esta práctica puede ayudarnos a sanar de manera profunda. La autocompasión es una de las prácticas más importantes en el proceso de superar el desamor. Sin embargo, esta no es la autocompasión que nos lleva a la autolamentación, sino una forma de ser amables con nosotros mismos mientras enfrentamos el dolor. Los estoicos nos enseñan que debemos ser nuestros propios mejores amigos en los momentos de sufrimiento. La autocompasión. La autocompasión, según los principios estoicos, no es una invitación a la autolamentación ni a sumergirse en la autocompasión destructiva. Se trata de ser amables y compasivos con nosotros mismos mientras enfrentamos el dolor del desamor. En lugar de castigarnos por nuestras emociones, los estoicos nos instan a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión con que trataríamos a un buen amigo que está atravesando por una experiencia similar. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos recuerda que la vida está llena de dificultades y que en lugar de vernos como víctimas, debemos aprender a ser nuestros propios apoyos. Si sufres, no te apresures a criticarte. Pregúntate qué puedes aprender de ello, nos dice Séneca. Al ser amables con nosotros mismos, podemos reducir la carga del sufrimiento y, en su lugar, darnos el espacio para sanar y reflexionar. La verdadera autocompasión estoica se basa en la aceptación de nuestra naturaleza humana. Todos cometemos errores, todos sufrimos y todos enfrentamos momentos difíciles. En lugar de rechazar estos momentos, la autocompasión estoica nos invita a aceptarlos como parte de nuestra experiencia humana. Esta aceptación no significa rendirse o justificarse, sino simplemente reconocer que, como seres humanos, somos imperfectos y tenemos derecho a sentir dolor. El dolor del desamor no debe ser visto como un defecto, sino como una experiencia humana, común. Ser autocompasivo es darnos permiso para sentir ese dolor sin juicio. Nos permite abrazar la experiencia sin tratar de reprimirla ni de negar lo que estamos sintiendo. De esta manera, podemos superar el sufrimiento de manera más saludable y productiva, sin quedarnos atrapados en la espiral negativa de la autocrítica. La autocompasión y la resiliencia.
La autocompasión también juega un papel fundamental en la resiliencia. Cuando somos compasivos con nosotros mismos, somos más capaces de aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. La autocompasión nos da la fuerza para levantarnos después de una caída, sin castigarnos por los fracasos o las dificultades. De hecho, los estudios han demostrado que las personas que practican la autocompasión son más resilientes frente al estrés y la adversidad. Los estoicos entendían que no es el sufrimiento lo que nos define, sino cómo respondemos a él. Ser compasivos con nosotros mismos nos permite adaptarnos mejor a las dificultades y salir más fuertes de ellas. Al final, el desamor, como cualquier otro desafío, puede ser una oportunidad para crecer en resiliencia, siempre que tratemos nuestras emociones con compasión y sin juicio. La autocompasión nos permite sanar del desamor de una manera más profunda y duradera. Al ser amables con nosotros mismos, podemos encontrar la paz en medio del dolor y avanzar con más fuerza hacia el futuro. Pero, además de la autocompasión, hay una última herramienta que los estoicos nos brindan para superar el desamor: la visualización de un futuro mejor. Esta práctica nos ayuda a mantener la esperanza y a crear una visión positiva de lo que está por venir. La visualización de un futuro mejor es una técnica estoica poderosa que nos permite superar la oscuridad del presente y mirar hacia el futuro con esperanza. Los estoicos entendían que la mente tiene un poder inmenso para influir en nuestra experiencia de la vida. Aunque no podemos controlar todos los eventos externos, sí podemos controlar cómo respondemos a ellos, y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la visualización. La visualización de un futuro mejor nos permite mantener la esperanza incluso cuando estamos atravesando momentos de desamor o dificultad emocional. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes del estoicismo, nos enseñaba a imaginar siempre lo peor que podría ocurrir, pero también a visualizar cómo podemos superar esas adversidades. Esto no se trata de una fantasía, sino de un ejercicio realista que nos prepara para lo que vendrá y nos da las herramientas para enfrentar los desafíos con serenidad y determinación. Al visualizar un futuro donde el dolor ha disminuido y nuestra vida ha mejorado, comenzamos a crear una mentalidad de superación que nos impulsa a avanzar, no a quedarnos atrapados en el pasado. La visualización estoica como herramienta para la esperanza. La visualización de un futuro mejor también se basa en la creencia de que nuestras acciones en el presente moldean nuestro futuro. Aunque el dolor del desamor puede nublar nuestra visión del futuro, los estoicos nos enseñan a confiar en nuestra capacidad para cambiar, adaptarnos y superar las dificultades. Este tipo de visualización no se limita a la esperanza pasiva, sino que se conecta con la acción y la toma de decisiones conscientes. Al visualizar lo que queremos lograr a largo plazo, nos motivamos a tomar las acciones necesarias en el presente para crear ese futuro. La visualización no solo nos ayuda a mantener la esperanza, sino que también nos dirige hacia la acción que nos permitirá sanar y crecer. Como decía Epicteto, si quieres algo, no pidas que ocurra, sino haz lo necesario para que ocurra. La visualización del futuro es solo el primer paso. La acción es la clave para transformarlo en realidad, superando el desamor con una visión positiva. Cuando estamos enfrentando el desamor, es fácil caer en la trampa de pensar que el dolor nunca se acabará, que nunca volveremos a ser felices. Pero la visualización de un futuro mejor nos ayuda a ver más allá del sufrimiento temporal y a enfocarnos en lo que está por venir. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos dirigirnos hacia un futuro positivo, con nuestras elecciones y nuestra actitud. Este proceso de visualización puede incluir metas personales, como mejorar nuestra salud, profundizar en nuestras relaciones con los demás o desarrollar nuevas habilidades. Pero también puede ser más emocional, como visualizar un futuro donde hay paz interior, aceptación y una renovada capacidad para amar. La visualización no es solo sobre los logros externos, sino también sobre el bienestar emocional
que podemos alcanzar al aprender de nuestras experiencias. Al visualizar un futuro mejor, nos damos la oportunidad de sanar y crecer. Nos liberamos de la creencia limitante de que el desamor define nuestro futuro y comenzamos a construir uno nuevo con esperanza, acción y determinación. Pero la visualización es solo una parte del proceso. Los estoicos nos enseñan que hay una última práctica que es fundamental para superar el desamor: la reflexión sobre la muerte. La reflexión sobre la muerte es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Aunque puede parecer sombría, esta reflexión nos ayuda a poner en perspectiva lo que realmente importa en la vida, especialmente cuando estamos enfrentando la tristeza del desamor. Reflexión sobre la muerte. La reflexión sobre la muerte puede parecer un concepto pesado, pero es una herramienta poderosa en el estoicismo, especialmente para superar el desamor. Los estoicos creían que recordar nuestra mortalidad nos ayuda a valorar lo que tenemos y a soltar lo que no podemos controlar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo reflexionaba sobre la fugacidad de la vida, recordándonos que la muerte es la única certeza que tenemos. Al enfocarnos en la muerte, no estamos invitando a la desesperanza, sino a una profunda apreciación por el presente y todo lo que aún podemos experimentar. Cuando enfrentamos el desamor, es fácil quedar atrapados en la sensación de que nuestra vida ha perdido su propósito o que el dolor es insostenible. Pero al reflexionar sobre la muerte, podemos poner nuestras emociones en perspectiva. Todo en la vida es temporal, incluso el dolor que estamos sintiendo. Recordar que el tiempo es limitado nos recuerda la importancia de vivir plenamente y de valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, sin aferrarnos a lo que ya no está. La muerte como catalizador para vivir mejor. La reflexión sobre la muerte. No se trata de caer en la desesperación o el temor, sino de usarla como un catalizador para vivir mejor. Los estoicos nos enseñan que la muerte nos impulsa a actuar con propósito, a no perder el tiempo en cosas que no tienen valor y a aprovechar cada momento. Si entendemos que el tiempo es un recurso limitado, comenzamos a ver las rupturas, las pérdidas y los desafíos no como tragedias irreparables, sino como parte natural del viaje de la vida. El desamor puede ser devastador, pero la reflexión sobre la muerte nos ayuda a soltar el apego y a abrazar el futuro. Nos invita a ser más conscientes de nuestra mortalidad, lo que, a su vez, nos motiva a vivir más plenamente y a no quedarnos atrapados en lo que no podemos cambiar. Como dijo Séneca, no es la muerte lo que debemos temer, sino no haber vivido una vida plena. Reflexionar sobre la muerte nos recuerda que lo importante no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo usamos ese tiempo. Usar la muerte para superar el desamor. Al pensar en la muerte, nos liberamos de la ilusión de que nuestra vida y nuestro bienestar dependen de los demás. La muerte nos recuerda que nuestra vida está en constante cambio y que nada es eterno, ni siquiera el dolor que sentimos. Al enfrentar la pérdida, podemos ver que lo que estamos atravesando es solo una fase pasajera y que la vida sigue adelante. Si somos conscientes de nuestra mortalidad, podemos comenzar a soltar lo que no sirve para nuestro crecimiento y enfocarnos en lo que realmente importa. La muerte nos ayuda a poner fin a las expectativas y deseos innecesarios, nos permite dejar ir el dolor y aceptarlo como parte del proceso. Al hacerlo, encontramos el espacio para empezar de nuevo, sabiendo que cada día es una oportunidad para vivir con más sabiduría, paz y propósito. La reflexión sobre la muerte, lejos de ser una invitación a la desesperación, nos da una perspectiva clara sobre la transitoriedad de todo lo que nos duele. Nos ayuda a superar el desamor al recordarnos que todo en la vida es efímero y que el dolor, como la vida misma, es solo un momento en el vasto flujo del tiempo. Con esta perspectiva, podemos abrazar la vida con mayor sabiduría y gratitud. A medida que seguimos avanzando en nuestra superación del desamor, hay un principio final que los estoicos nos enseñan: la importancia de vivir conforme a la naturaleza. Vivir conforme a la naturaleza
es uno de los principios más profundos del estoicismo. Nos recuerda que, como seres humanos, estamos intrínsecamente conectados con el flujo natural de la vida. Aceptar esta conexión nos permite superar las dificultades, incluido el desamor, con serenidad. Vivir conforme a la naturaleza. Vivir conforme a la naturaleza es uno de los principios más fundamentales del estoicismo. Esta idea no solo se refiere a la naturaleza en términos del mundo natural, sino también a nuestra naturaleza como seres humanos. Los estoicos creían que la paz interior y la verdadera felicidad solo se encuentran cuando aceptamos y vivimos de acuerdo con la naturaleza de las cosas, el ciclo de la vida, las relaciones, los cambios y las pérdidas. El desamor en este sentido es una parte de la naturaleza humana. El amor y el dolor que sentimos son inevitables, pero al aceptarlos como elementos de la experiencia humana, podemos encontrar la paz en medio del sufrimiento. A veces luchamos contra lo que sentimos, tratando de negar la tristeza o la ira que surge después de una ruptura. Pero, al vivir conforme a nuestra naturaleza, nos permitimos sentir lo que sentimos sin juicio, aceptando que estas emociones son parte de nuestra existencia. Aceptar la impermanencia y fluir con la vida. Aceptar vivir conforme a la naturaleza también significa aceptar la impermanencia de todo lo que nos rodea. Las relaciones son temporales, los sentimientos son pasajeros y los momentos de dolor no duran para siempre. Cuando nos aferramos a lo que ya no está, luchamos contra el flujo natural de la vida, lo que solo aumenta nuestro sufrimiento. En cambio, los estoicos nos enseñan a fluir con la vida, a abrazar cada momento como parte de un ciclo más grande y a soltar lo que no podemos controlar. Al vivir conforme a la naturaleza, entendemos que todo tiene un principio y un fin. El desamor no es una excepción. El dolor que sentimos por la pérdida de una relación eventualmente se disipa y lo que queda es el aprendizaje, la sabiduría y el crecimiento personal. Este entendimiento nos da la libertad para avanzar, sabiendo que, al igual que las estaciones del año, la vida está en constante cambio. No podemos detener el flujo del tiempo, pero sí podemos aprender a navegarlo con serenidad. La naturaleza como fuente de paz interior. Vivir conforme a la naturaleza también implica aceptar nuestra propia naturaleza interna. Los estoicos nos enseñan que tenemos la capacidad de cultivar nuestras virtudes internas, como la sabiduría, la templanza, la justicia y la valentía. Estas cualidades nos ayudan a vivir en armonía con el mundo exterior y con nosotros mismos. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las emociones del desamor, podemos encontrar paz al centrarnos en estas virtudes y actuar de acuerdo con ellas. Por ejemplo, la templanza nos ayuda a mantenernos equilibrados incluso en los momentos de dolor, mientras que la sabiduría nos permite comprender que el sufrimiento es solo temporal. Al conectar con nuestra naturaleza interna, nos damos el espacio para sanar, crecer y encontrar la paz dentro de nosotros, independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo exterior. Al vivir conforme a la naturaleza, aprendemos a aceptar lo que está fuera de nuestro control y a centrar nuestra atención en lo que sí podemos controlar, nuestras respuestas, nuestras emociones y nuestras decisiones. Este principio nos da el poder de superar cualquier dificultad, incluido el desamor, al recordarnos que la vida es un proceso continuo de cambio y crecimiento. Pero aún hay una última práctica estoica que nos ayuda a sanar completamente del desamor: la gratitud por el aprendizaje. La gratitud por lo aprendido en el desamor es una de las prácticas más poderosas para cerrar este capítulo y avanzar con paz interior. Los estoicos no solo nos enseñan a ser agradecidos por lo que tenemos, sino también por lo que hemos aprendido a través del sufrimiento. Gratitud por el aprendizaje. El desamor, aunque profundamente doloroso, tiene un poder oculto: el poder de la transformación. Los estoicos nos enseñan que cada dificultad, cada prueba, tiene algo valioso que enseñarnos. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que hemos perdido,
Debemos mirar con atención todo lo que hemos ganado. El desamor, en su crueldad, es una escuela de autodescubrimiento, resiliencia y fortaleza emocional. Y la gratitud por ese aprendizaje es la clave para liberarnos del dolor y encontrar la paz. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos recuerda que el dolor no es nuestra condena, sino nuestra oportunidad. Cada vez que atravesamos una prueba, como el desamor, podemos elegir cómo responder. Podemos quedarnos atrapados en el sufrimiento o podemos buscar la lección que la vida tiene para nosotros. Este enfoque no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos da una fuerza interior que no habríamos conocido de otra manera. Al ser agradecidos por lo que hemos aprendido, comenzamos a ver las rupturas no como fracasos, sino como escalones hacia nuestra evolución personal. El poder del dolor para transformarnos. El dolor del desamor puede ser desgarrador, pero es justamente en esos momentos de quiebre donde encontramos una oportunidad para crecer más allá de lo que éramos antes. La gratitud por el aprendizaje. No se trata solo de aceptar el dolor, sino de reconocer el poder que tiene para moldearnos. Cuando somos capaces de ver el desamor como un maestro, entendemos que no solo hemos perdido algo, sino que hemos ganado una nueva visión de nosotros mismos y de la vida. Los estoicos nos invitan a ver las dificultades como parte de nuestra formación como seres humanos más completos. Al igual que el metal se forja en el fuego, nuestra alma se fortalece en el sufrimiento. La gratitud por ese proceso nos permite convertir el dolor en una fuente de poder, no solo para sanar, sino para elevarnos. Este es el poder que tienen las experiencias más difíciles, el poder de despojarnos de lo que no necesitamos y mostrarnos quiénes somos realmente. La gratitud como acto de valentía. Ser agradecido por lo aprendido en medio del desamor requiere una valentía feroz. No se trata de minimizar el dolor o de negar la tristeza que sentimos, sino de tomar una postura activa frente a nuestra propia sanación. Agradecer lo aprendido es un acto de valentía porque nos obliga a mirar cara a cara la oscuridad, a reconocer que aunque el sufrimiento es real, no tiene por qué definirnos. Nos invita a asumir la responsabilidad de nuestra vida, a ser los arquitectos de nuestra propia paz y crecimiento. Es fácil quedar atrapados en la sensación de que estamos a merced de las circunstancias, pero los estoicos nos enseñan que no importa lo que nos suceda, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionamos. La gratitud por lo aprendido nos da esa capacidad, nos permite liberarnos del rol de víctima y asumir el control de nuestra vida, incluso cuando todo parece estar desmoronándose a nuestro alrededor. El desamor como un impulso para la gran transformación. El desamor puede ser el catalizador para una transformación radical, una oportunidad para reconfigurar nuestra vida desde los cimientos. Al ser agradecidos por todo lo que el dolor nos ha enseñado, nos permitimos abrir las puertas a un futuro lleno de posibilidades. No estamos condenados a vivir en las sombras del pasado. Al contrario, tenemos el poder de construir una nueva versión de nosotros mismos, más fuerte, más sabia y más serena que nunca. Este es el verdadero legado del desamor. No es un final, sino el comienzo de una nueva etapa de crecimiento. La gratitud por todo lo aprendido nos permite ver que el sufrimiento no ha sido en vano, que nos ha llevado a un lugar más elevado, más consciente y más auténtico. Al abrazar esta gratitud, liberamos nuestras emociones del peso del pasado y nos preparamos para recibir lo mejor que está por venir. La gratitud por el aprendizaje transformará por completo nuestra percepción del desamor. Lo que una vez fue una herida abierta, ahora se convierte en una fuente de poder y sabiduría. No estamos definidos por lo que perdimos, sino por lo que hemos ganado a través de nuestra capacidad para aprender, crecer y seguir adelante con valentía. Pero el viaje no termina aquí. Los estoicos nos enseñan que una vez que hemos sanado, es hora de abrazar un nuevo principio, el de vivir con propósito y dirección, lo cual nos llevará a cerrar este ciclo de sanación de manera épica y poderosa. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres,
Pero los principios del estoicismo nos brindan la claridad necesaria para vivir con propósito y dirección, incluso después del desamor. La capacidad de fijar un propósito claro y vivirlo con dedicación es lo que nos permite avanzar con fuerza. La vida después del desamor puede parecer incierta, pero uno de los mayores regalos que el estoicismo nos ofrece es la capacidad de vivir con propósito y dirección. Al superar el desamor, muchos se sienten perdidos, como si su vida hubiera perdido el rumbo. Pero los estoicos nos enseñan que el propósito no depende de lo que hemos perdido, sino de lo que elegimos crear a partir de lo que queda. La verdadera dirección en la vida proviene de alinear nuestras acciones con nuestros principios más elevados, sin importar las circunstancias externas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda constantemente que la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Por lo tanto, después de una ruptura, en lugar de enfocarnos en lo que nos han quitado, podemos poner nuestra energía en lo que podemos crear. La pérdida no tiene que ser el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva narrativa, una que se basa en lo que queremos construir y en los valores que deseamos defender. Los estoicos nos enseñan que la vida siempre nos ofrecerá desafíos, y el desamor es uno de los más duros, pero también nos recuerdan que tenemos el poder de decidir cómo dirigir nuestra energía. Lo que más importa no es lo que nos ocurre, sino cómo decidimos actuar frente a lo que nos ocurre. Después de una ruptura, podemos elegir entre quedarnos atrapados en la tristeza y el arrepentimiento, o podemos dirigir nuestra energía hacia lo que podemos controlar, nuestro crecimiento personal, nuestras pasiones y nuestra capacidad de contribuir al mundo. Este es el núcleo del propósito estoico: enfocar nuestra energía en lo que realmente depende de nosotros. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento se vuelve opcional cuando elegimos no quedarnos en el sufrimiento emocional, sino tomar acción. Ya sea a través de aprender nuevas habilidades, profundizar en nuestras relaciones o trabajar hacia metas personales, vivir con propósito es una de las formas más poderosas de superar el desamor. Al decidir vivir con un propósito claro, cada acción que tomemos se convierte en una afirmación de que no estamos definidos por el dolor del pasado, sino por las elecciones que hacemos para mejorar nuestro futuro. Séneca, en sus cartas a Lucilio, afirmaba: «La vida se mide por lo que hacemos, no por lo que hemos perdido». Al concentrarnos en lo que podemos hacer, comenzamos a darle forma a nuestra vida, reconociendo que la verdadera libertad radica en cómo decidimos vivir. El desamor puede ser una de las pruebas más dolorosas, pero también es una oportunidad para mirar hacia adentro y reexaminar lo que realmente queremos en la vida. Muchas veces, nuestras relaciones nos definen, y cuando esas relaciones se rompen, sentimos que hemos perdido una parte de nosotros mismos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos dejar que nuestra identidad dependa de las relaciones externas. Nuestra identidad, como seres humanos, se construye a través de lo que cultivamos internamente. Nuestras virtudes, nuestras pasiones y nuestra capacidad para vivir con integridad. El propósito estoico no está centrado en el exterior, sino en el interior. Vivir con propósito significa seguir el camino de la autodisciplina, el autocuidado y el crecimiento constante. Es un llamado a abrazar cada momento de dolor como una oportunidad para profundizar en nuestra resiliencia, para fortalecernos a través de la adversidad. A medida que avanzamos, el propósito nos da claridad. Ya no somos arrastrados por los altibajos de las relaciones, sino que estamos guiados por el norte firme de nuestros valores internos. La vida no se trata solo de lo que logramos, sino de la persona en la que nos convertimos en el proceso. El desamor, entonces, no es solo una pérdida, sino un puente hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. A través de la dedicación al propósito, encontramos un significado mucho más profundo que el que cualquier relación puede proporcionarnos. Vive con fuerza y valentía. El último paso en este viaje de sanación y crecimiento es recordar que el propósito no es solo una idea abstracta,
sino algo que debemos vivir cada día con acción concreta. El estoicismo nos enseña que el propósito no es una meta que alcanzamos, sino una forma de vida. Vivir con propósito requiere valentía. Es una valentía que nos lleva a levantarnos cada mañana, incluso cuando sentimos que el mundo nos ha golpeado. Es la valentía de seguir adelante cuando todo parece perdido. Es la valentía de enfrentarnos al dolor del desamor con una actitud firme, sabiendo que este dolor también nos está moldeando para algo más grande. Marco Aurelio nos recuerda que, como seres humanos, tenemos la capacidad de encontrar paz incluso en las circunstancias más difíciles. Esta paz se encuentra en la fortaleza interna, en la claridad de saber que todo lo que nos sucede es una oportunidad para vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Cada desafío, cada dolor, nos brinda la oportunidad de probar nuestra resiliencia. Es en la lucha contra el desamor donde podemos demostrar la verdadera fuerza del carácter estoico, la capacidad de seguir siendo virtuosos, de seguir siendo fieles a nosotros mismos, sin importar las dificultades. Al vivir con propósito, no solo sanamos del desamor, sino que creamos una vida más plena, llena de significado y serenidad. El dolor es inevitable, pero la manera en que lo enfrentamos, la manera en que elegimos vivir con integridad y propósito, es lo que realmente nos define. Así, el desamor se convierte no en un final, sino en un renacer, la oportunidad para abrazar la vida con valentía, sabiduría y propósito. Hoy hemos explorado cómo aplicar los principios del estoicismo para superar el desamor a través de la aceptación del dolor, la reflexión sobre la impermanencia, el desapego emocional y la gratitud por las lecciones aprendidas. Podemos transformar el sufrimiento en una poderosa herramienta de crecimiento personal. Vivir con propósito, alineados con nuestra naturaleza interna y guiados por nuestros valores, nos permite no solo sanar, sino elevarnos a una versión más fuerte y resiliente de nosotros mismos. El desamor no es el fin de nuestra historia, sino un capítulo que nos impulsa hacia un futuro lleno de posibilidades. Recuerda, la verdadera paz y libertad provienen de nuestra capacidad para manejar nuestras emociones y vivir con propósito. Si este video te ha ayudado a encontrar claridad y fuerza en tu proceso de sanación, te invito a suscribirte a Estoicismo en la Realidad para seguir profundizando en cómo los principios del estoicismo pueden transformar tu vida. No olvides darle me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Además, si quieres seguir aprendiendo y aplicando el estoicismo para enfrentar los desafíos de la vida diaria, te invito a explorar más contenido en nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos creciendo juntos hacia una vida más plena y equilibrada.